Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más y finalmente el cierre del libro de Deuteronomio o el cierre del ciclo de Parashot que hacemos cada año. Es siempre una alegría poder hacer este cierre porque es muy significativo lo que dicen los capítulos que se contienen en este apartado. Hoy veremos dos Parashot. O más que dos, veremos los textos que corresponden a estas dos, que van del capítulo 32 al 34 de Deuteronomio, y con esto se cierra el libro. Esta enseñanza es muy importante porque como les mencionaba, es el cierre de un ciclo, lo que significa que empezaría uno nuevo, ¿no? Y como todo ciclo cerrado, pues se llegan muchas conclusiones importantes. Así que el capítulo en el que hoy me voy a enfocar es el capítulo 32, en el conocido, o más bien, no tan conocido, pero sí mencionado Cántico de Moisés, porque pues todos hemos oído el Cántico de Moisés, pero sabemos poco de lo que dice el Cántico de Moisés, ¿no? O uno de los cánticos de Moisés, también podríamos decirlo así, porque también en otros momentos de la escritura se habla de algunos cánticos relacionados con Moisés. Este en particular es muy, pero muy importante porque tiene como propósito que sea recordado, que sea aprendido y que sea entonado o por lo menos leído. Así que hoy vamos a leer este capítulo 32 como, como parte de la instrucción de la conmemoración de esto, que se hace en este tiempo de Sukkot. Y vamos a tocar un tema particular, porque este cántico habla de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Tanto así que le he puesto por nombre a esta enseñanza, todo ha sido dicho. Así, así la nombré, todo se supo, todo ha sido dicho. No hay nada que sumar, no hay nada que restar, porque en estas palabras de este cántico hay una gran profecía y hay una gran sabiduría y una gran advertencia y unas grandes verdades que si nosotros tuviéramos la atención oportuna para atender a tiempo, pues sabríamos que con nosotros y con nuestro pueblo. Aquí se habla de absolutamente todo, de una manera muy interesante a lo largo del tiempo del pueblo de Israel y el Señor. Justamente antes de que entrara a la tierra prometida, pues en este momento, capítulos finales, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Y en ese momento el Señor pues les dice qué será de la nación. Así que hoy veremos cómo esto tiene una relación con el Nuevo Testamento, un cumplimiento que se manifiesta en las cartas de los apóstoles, en lo que habló el Mesías, y lo que en particular podríamos enfatizar hoy es el tema de los gentiles, cómo son mencionados en esta historia, en esta profecía de Deuteronomio, cómo el Señor le hablaría a su pueblo de una provocación a celos, de un pueblo que no era pueblo y vendría a ser parte del pueblo de Dios de la nación de Israel. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a, a empezar. A orar. Padre Celestial, te doy gracias en el día de hoy por la oportunidad de compartir con mis hermanos, con todo tu pueblo y todos los que te invocan hoy, que te buscan y que quieren aprender, que quieren escuchar lo que tú dijiste, Señor. Te agradezco por permitirme ser útil en esto, Señor, de compartir. Háblanos a todos, Señor. Enséñanos tu voluntad, instrúyenos y permítenos saber lo que será, Señor, y lo que ha acontecido, para que encuentren esto nuestra fe, certeza y fundamento, y para que nuestra fe sea eh, sopesada, Señor, en la verdad de las cosas, de la historia de nuestro pueblo. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu palabra es muy cierta. En el nombre de Yeshua. Amén.
Bueno, los capítulos de hoy, como les mencionaba, van del 32 al 34. O sea, son tres capítulos eh, en los que básicamente está el cántico de Moisés. En el capítulo 33 viene una bendición que hace Moisés a las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 34 se narra la muerte de Moisés. Así que el capítulo 32, como les mencionaba, es muy profético en relación a la historia y los acontecimientos que tendrá el pueblo. Pero el capítulo 33 es un capítulo donde hay una gran bendición para la nación. Hoy no me enfocaré en esta bendición porque ya en otras parashot lo hemos mencionado en años pasados. Sin embargo, es muy bonito y tiene también un mensaje muy grande, profético para cada tribu. Hoy veremos capítulo 32. Vamos a leer. Les invito a que agarren sus Biblias y vayamos al capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 1. Voy a leer ahí el verso de cierre del 31, donde decía: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Así es como como podríamos hacer una introducción de lo que viene aquí en el capítulo 32, y es un cántico que hace Moisés luego de dar orden de guardar la ley junto al arca. En el capítulo 31, ahí en el cierre, se habla de que fue escrita la Torá, ¿no? Y que fue ordenada y que fuese guardada una copia junto al arca. Y luego de eso, Moisés hace un cántico. Que en sus primeros versos habla de que la palabra del Señor tiene que ser oída y escuchada. Dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia en mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como gota sobre la hierba. Y empieza a decir: así voy a hablar. Entonces, vamos a hacer una lectura del capítulo completo para que veamos de qué trata, ya que no voy a enfatizar sobre todo el capítulo, pero sí es importante que lo escuchemos. Y entonces haremos nuestro comentario del día de hoy. Capítulo 32 dice: escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahweh proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que se excita en su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos, carneros de Basán, también muchos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificios a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido nuestros padres.
De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos. Y abrazará los fundamentos de los montes. Los amontonaré. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpientes de la tierra por fuera asolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Yahweh. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se hicieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido, y Yahweh no los hubiese entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son sus uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros? Mía es la venganza, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Yahweh juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no quedó ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hasta ahí. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal esa canción? El cántico de Moisés. De pronto no lo esperábamos, pero el cántico no pareciera de bien, sino de mal, ¿no? Es una canción que se parece más a las palabras de las maldiciones que el Señor da sobre su pueblo. De hecho, narra muchas de las cosas que entre las maldiciones estaban escritas. ¿Qué pensar de esto? Pues, ¿qué escribió Moisés al final? ¿Qué decía? Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que sus hijos las sepan, a fin de cumplir toda la ley. Porque no es cosa vana, sino es nuestra vida. Por medio de esta ley
haremos prolongar nuestros días sobre la tierra prometida. Moisés nos recomienda que esto sea escuchado, que sea enseñado, que sea compartido de generación a generación a fin de que vivamos. ¿Cómo así que a fin de que vivamos? Pues claro, esto es una gran advertencia. Como hemos hablado en otras ocasiones, lo que en la Biblia se considera, es llamado maldiciones, o lo que nosotros llamamos maldiciones bíblicas, no es más que una gran advertencia. Pero como advertencia, tiene que ser oída, porque en el caso de que no se escuche, pues solamente hay un camino, y es recibir todo lo que allí ha sido anunciado. El capítulo 32 entonces no parece un capítulo de luz, sino más bien de oscuridad, porque habla muchas cosas terribles acerca del pueblo y nos dice las razones de que se mencione esto. También al final habla de la venganza del Señor a causa de su propio pueblo, el mismo que él, digamos, que destruye por la rebelión del pueblo. Así que nos deja un panorama que podemos ver, como mencionaba al principio de todo lo que he hablado, una historia que nos permitirá confrontar nuestra fe y darle una certeza más allá de una creencia, digamos, eh, de lo porvenir, sino una creencia que se, que se confirma con las cosas que han acontecido y que también fueron anunciados como un futuro para los que estaban en esta época. Así que Moisés anunció cosas que para el pueblo eran una completa incertidumbre, pues ellos no habrían hecho hasta este momento ni bien ni mal, sino que sus hijos tendrían que aplicar o al bien o al mal para recibir la bendición o la maldición. Entonces, ¿cuál fue la gran advertencia de Moisés? No se olviden de la ley. De hecho, todo el libro de Deuteronomio tiene esto como un eje fundamental, y es oír, y es guardar, y es hacer. Estos pilares del bien son los que el Señor nos insiste, tanto como insiste en las advertencias. Es decir, el Señor no atiza lo negativo, de hecho nos insiste en hacer lo correcto. Más bien utiliza esta arma, esta herramienta de comunicarnos el mal venidero como también una ayuda para que nosotros pues permanezcamos en lo correcto, ¿no? ¿Qué tipo de padres somos si no advertimos a nuestros hijos de un mal repentino para ellos? O sea, ¿qué papá no le dice a su hijo, no salte en la cama que se puede caer? ¿Qué puede hacer ese papá? ¿Amarrarlo? ¿Nunca dejarlo subir a la cama? O más bien advertirle para que ese hijo aprenda y también dejarlo saltar para que se caiga entonces, si no escucha. ¿Qué tipo de padres somos nosotros, no? Yo conozco de todos un poquito, de los que todo está prohibido y no permite, o de los que no avisa, no dice nada y déjelos que el golpe avisa, o un papá también prudente y sabio que le invita a su hijo a tener libertad, pero también le advierte de las consecuencias. Tenemos que ver qué tipo de padre es nuestro Dios. Finalmente, los tres padres que les mencioné quieren el bien para su hijo. Ninguno querrá lo malo, seguramente. Pero de nuestro Padre he visto y he entendido su manera de orar, y es en base a la libertad y no a la prohibición, sino más bien que toda su ley es un marco que parece prohibitivo, pero más bien es es una línea de decisiones que tienen con mucha claridad sus consecuencias. El Señor nos permite saber las consecuencias de nuestros actos antes de que los hagamos. Lo que habla muy bien de su conocimiento, de su soberanía, pero por sobre todo habla de otra cosa, y es de su amor. De su amor. Porque, otra vez, ¿qué padre desea que su hijo sufra y no hace nada? O más bien, ¿qué padre dice que ama a su hijo y no hace nada por evitarle el sufrimiento, ¿no? O por evitarle el dolor y las malas consecuencias? Creo más bien que
el amor de un padre se refleja en que es apercibido sobre el estado y el bienestar de sus hijos en todo tiempo, ¿no? Eso lo veo todo el tiempo, por ejemplo, en mi mamá. Mi mamá siempre está muy pendiente de nosotros como hijos y aun cuando todo está bien, la siento que ella está pensando que hay cosas que pueden estar mejor. Y está siempre como su corazón eh, buscando un bienestar mayor. Y cuando ya es mayor, quiere que sea mayor incluso. Y creo que el corazón de los padres siempre está de alguna manera así. Está eh, insistiendo en que sus hijos estén mejor. Entonces, nuestro Dios es mucho más que nosotros y su amor sobrepasa el amor de nuestras madres y padres. Así que Moisés hablaba de una ley. ¿Cuál es esta ley? Leamos ahí capítulo 31, versículo 24, dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿qué hizo? Escribió todas las palabras de la ley en un libro. Todas las palabras. Esto es muy importante que lo sepamos y que lo insistamos porque dice que se concluyó. O sea, lo digo porque hay una porción muy grande de creencias entre las que están el pueblo, muchas de las versiones de nuestro pueblo judío, de nuestros hermanos, que dicen que Moisés, además de esta ley, también compartió una ley oral. O sea, se lo adjudican a Moisés puntualmente, no ni siquiera a sus ancestros o maestros de Israel, o no, a Moisés. ¿Con qué intención lo hacen? Pues que tenga la potencia de la palabra escrita también, es decir, que tenga la autoría pues de Moisés como legislador. Donde dicen, pues Moisés entregó una ley escrita pero también una oral. Y esa oral, esa ley oral nosotros la compartimos, la conocemos, por lo tanto tiene que ser obedecida porque la dio Moisés. Sin embargo, bíblicamente no hay un sustento para esto. En este capítulo, en estos versos, justamente nos indica qué tenemos que pensar acerca de la ley. Porque esa ambigüedad de la ley oral, o en otras palabras llamada también tradición, pues encontramos un reto inmenso. Y es que la tradición siempre va a estar ligada a la época, al siglo presente, al pueblo que lo diga, a los líderes que lo digan, a los intereses, intenciones, personas involucradas, etcétera. Y por lo tanto no es una ley permanente, sino que es una ley evolutiva que depende de quien la profese y de quien la predique, quien la anuncie. En cambio, la ley del Señor es eterna y depende solamente de Él, como la anunció en este momento. Como dice ahí, como hemos mencionado en muchas ocasiones, es una ley prescrita. Es decir, no necesita que se vuelva a escribir, que se reinterprete, como sé que actualmente he oído y no lo puedo verificar, pero creería que sí es así, por eso solamente lo menciono. Y me disculpan si no es así, que están sacando una versión de la Biblia en el Vaticano, una versión actualizada, pero no una actualización de editorial o versión, sino más bien una nueva Biblia que tiene con base a esta, pero que trata de ajustarse a esta época. Entonces, si me ayudan a verificar en el celular, y si no es así, seguramente va a pasar en cualquier momento. Porque sí, algo que sí sé que el, ah, digamos que el Papa y toda esta autoridad religiosa ha tratado de reinterpretar la Biblia para esta época. Y esto es pues tiene un intento de acaparar a un mundo cada vez más eh, multipolar, mucho más lleno de puntos de vista, de filosofías, de, de aprobaciones y desaprobaciones acerca de lo que la Biblia misma dice. Con tal de que, pues de alguna manera entendería, en un buen deseo de entender lo que esto significa, y es que quieren que, pues, que el mundo pueda acercarse a Dios independientemente de quién sea. En base de esa supuesta virtud, ¿podemos distorsionar la palabra de Dios? ¿Será que
El Señor no contemplaba una palabra que fuese suficiente para el mundo, para que nosotros entonces la editemos. ¿Con qué propósito se haría esto? Pues que aquí quepa entonces unas grandes comunidades y poblaciones que quizás no se encuentren eh, apoyadas por la misma Biblia. Esto incluye tendencias sexuales, esto incluye comportamiento en familia, esto incluye forma de gobierno, esto incluye la práctica de la ley y la justicia. Y como el mundo no se ha asimilado a la Biblia, entonces lo que la mayoría o muchas formas de religión hacen es tratar de ajustar entonces la Biblia a eso. Hasta el momento, a lo máximo que se había llegado era interpretar la Biblia de una manera desastrosa, aprovechándose de la ingenuidad de la gente y de su ignorancia. Y es decir mentiras que parecen verdades. Pero si se cambia la versión de la Biblia, eso es algo incluso más tenaz. Porque es que la gente en algún momento estará compartiendo lo que cree que es la palabra de Dios y ya no tendrá la necesidad de quien la interprete, sino que esta misma ya va a tener una versión falsa. Dicho esto, sea como sea que acontezcan las cosas, eh, hay una ley que Moisés, dice la escritura que Moisés dejó escrita, dice: acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Llamaré por testigos contra ellos al cielo y la tierra, porque sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, que os ha de venir, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de sus manos. Entonces dice Moisés: esta ley es testiga contra ustedes de que ustedes harán mal y se rebelarán, porque hasta el día de hoy lo hacen, ¿no? Moisés era no era ingenuo y él conocía la forma de proceder de este pueblo, y es que siempre había sido un pueblo, digamos que complicado, como nosotros lo somos al día de hoy. Moisés dice: pues yo les advierto y protesto contra ustedes que les acontecerá esto, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si nos fijamos, toda la ley y toda la Biblia insiste como modo de bendición y como modo de advertencia que tengamos presente la ley del Señor. Antes de nada de hacer el comentario como tal al capítulo 32, quiero invitarles a eso. En este cierre de la lectura de toda la Torá que vamos a hacer hoy, con con el cierre del libro de Deuteronomio, hay una conclusión clara a lo largo de toda la Torá. ¿Cuál es esa conclusión? Que nuestra fe depende, solamente va a depender, o sea, la fe aprobada por Dios, la que Él busca de nosotros, solamente va a depender de nuestra inclinación a hacer lo que dice la ley, de nuestra intención a oír y hacer lo que allí está escrito. Es eso. No es realmente una petición desbordada, no es una petición que tenga que ser rebuscada. De hecho, en todo el libro y particularmente en Deuteronomio se insiste sobre esto. Por eso lo leímos, y en esta fiesta de tabernáculos lo leemos. De hecho, todo el libro de Deuteronomio lo estamos leyendo. Y si nos fijamos, es muy insistente obedecer la ley. Y esto lo quiero repetir hoy mucho. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que conocer la ley del Señor y hacerla, y hacerla, y hacerla. Porque es el único camino
a tener una vida buena, exitosa, justa y alcanzar las promesas que el Señor ha dado para su pueblo, hijos de Abraham, hijos de las promesas. Pero que si al contrario nosotros nos rehusamos y escondemos la ley del Señor y la invalidamos, pues no queda otro camino que repetir este ciclo de dolor y dificultades del pueblo del Señor. Así que vamos a leer, capítulo 32 dice: escucha los cielos y hablaré, escucha la tierra los dichos de mi boca, gotearán como lluvia mi enseñanza, destilarán como rocío mi razonamiento, como llovizna sobre grama, como gota sobre hierba. ¿Y de qué está hablando aquí? Que la enseñanza del Señor, su palabra, va a ser oída por todos. ¿Cómo es un aguacero, no? ¿Cómo es un momento? Ha habido una gran sequedad últimamente aquí donde nosotros vivimos, ¿no? Un verano intenso. Todo está amarillo, todo el prado. Y cuando llueve es una escena espectacular. Porque sea que llueva mucho, llueve poco, ves como todo el campo de una manera pareja, de una manera eh, intensa y uniforme, es rociado de agua que le trae vida. Y no hay manera de que una de esas partes no sea, digamos, beneficiada de la lluvia. Es algo muy bonito cuando lo vemos, o por lo menos yo, que cuando pasa generalmente me salgo y me mojo y me gusta ver eso. Y ver como todo lo que estaba mojado, o sea, si uno coge una manguera y se pone, he intentado, ¿no? Regar un poquito las matas para que no se maten tanto, y pues es un terreno muy amplio y es difícil. Y uno lleva ahí media hora y todo ese chorro que sale no sirve para muy poco. Pero una pequeña lluvia de, de un tiempo corto puede hacer un gran cambio en el terreno. Entonces el Señor dice: escuchen mi palabra porque es como una enseñanza que gotea del cielo, no es como lluvia que cae sobre la hierba. ¿Qué propósito tiene el agua? Hacer vivir, dar vida, ¿no? El nombre de Yahweh proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios, quien es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. Y dice algo muy importante Moisés. Primero glorifica el nombre del Señor y dice: ¿saben qué? Vamos a partir de algo que es veraz acá. Y es que el problema no es de Dios. Aquí nadie me le va a echar la culpa a Dios. Nadie va a molestarse con Dios, porque Él es recto, es perfecto, en Él no hay iniquidad, es justo y es recto en todo lo que hace, toda su obra es perfecta y sus caminos son rectitud, ¿no? Entonces, Moisés arranca diciéndole: yo les voy a decir algo importante, voy a protestar contra ustedes, pero antes de esto, vamos a entender y saber que el problema no es de Dios ni nunca ha sido de Él, sino que al contrario, Él es recto y justo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y aquí ya arranca de una vez Moisés a hablar contra el pueblo. ¿Qué dice? Dios no es corrupto, ustedes son corruptos. Generación torcida, perversa. Así pagan a Yahweh, pueblo loco e ignorante. No es Él tu padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Impresionante. Y inmediatamente el pueblo todavía, como les digo, no había entrado a la tierra prometida, pero ya Moisés estaba protestando contra ellos de lo que harían. Y les dice en el capítulo 31 que acabamos de leer, decía: yo sé que pasará así porque ya hoy en día veo los actos de ustedes y ustedes son inclinados a hacer lo malo. Así le pagan al Señor. Así le pagamos al Señor. Y le dice a ellos: pueblo loco e ignorante, ¿no? Insensatos, tontos. ¿Por qué loco e ignorante? ¿Por qué un pueblo puede ser llamado loco e ignorante por tener esta actitud? Porque es que Dios manifestó todo su amor, toda su gloria, todas sus promesas, les entregó.
Es como ganarse la lotería y gastársela en una noche. Y decir, pero ¿qué estupidez es esta? O sea, ¿qué hace el pueblo? Así le pagan al Señor, dice Moisés. Les prometió y les cumplió desde lo que anunció a sus ancestros desde el tiempo de Abraham. ¿Y ustedes le pagan así? ¿No es su Padre quien los creó, quien nos hizo y nos estableció? Y tenemos cosas que empezar a aterrizar para nuestro presente. Porque, como les dije, esto es un mensaje que decía allí, que debe ser compartido a nuestros descendientes, a nuestros ancestros, a nuestros sucesores. Y bueno, nosotros somos esos sucesores de ellos. Cuando se contó esto, pues este mensaje ha llegado hasta nosotros. Y tenemos que hacer que siga siendo conocido y pensar entonces que este mensaje, que es como una gran llovizna, ha sido enviado para que vivamos y no muramos. Hay una gran advertencia y un mensaje importante, donde se parte de decir que Dios es justo, que de Él es la justicia, de Él es la razón, de Él es la sabiduría, que de Él es absolutamente toda nuestra dependencia. ¿Qué nos pasa que seguimos insistiendo, como le diría el Señor a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Porque das cosas contra el aguijón, ¿no? Y siempre esta imagen que tuve sobre esto, no sé, que la oí de algún predicador, me parece súper clave, y es ver a un hombre cogiendo una lanza y empezar a atravesarse la mano de él mismo. Y uno dice, ¿pero qué está haciendo, no? Pensando que va a vencer a la lanza. ¿Por qué piensas que golpeando la lanza en su punta la vas a vencer? Y tiene la mano completamente destrozada, ¿no? Y la lanza está perfecta. ¿Por qué damos golpes contra una lanza, ¿no? Contra un cuchillo? ¿Por qué nos asaeteamos nosotros mismos pensando que estamos haciendo algo? Pueblo loco e ignorante. Duro, ¿no? Pero también necesario. Es como coger a un joven o a una persona que está llena de su terquedad y de sus dificultades y zarandearlo y decirle: ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo a tus hijos, a tu esposa. ¿Qué pasó con tu vida, la que llevabas, no? Y ojalá que tengamos siempre alguien que nos haga eso en el caso que nos acontezca algo como eso. Porque he conocido gente que ha pasado de tener una vida relativamente estable a una desgracia absoluta, y uno pensar, ¿será que nunca nadie le advirtió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, por más duros que seamos, podemos llegar a ser tan locos e ignorantes de perder el norte por completo y decirle al Señor: tú no eres mi padre. De pagarle de una manera tan sucia a un Dios que lo único que esperaba era darnos la vida, la tierra, las promesas, la luz, de entregarse Él para nosotros y menospreciarlo. Pero ¿qué tipo de locura e ignorancia es esta? Pues hoy se aplaude este tipo de locura e ignorancia. Hoy parece un gran razonamiento alejarnos de Dios. Pero siendo muy honestos, muy sinceros, fuera de esos argumentos y un proselitismo que busca hoy la lucha contra Dios, a separarnos. Porque estos hechos que se anuncian aquí en este libro de Deuteronomio son justamente eso: hechos, acontecimientos que vieron luz, que a lo largo de la escritura se leen, como nuestro pueblo, por haber dejado a su Dios, por haberse ido tras otras formas de pensamiento, de corrientes, de dioses, trajeron para sí mismos solamente mal tras mal, tras mal, tras mal. Males que se cuentan hoy como uno de los pueblos más desgraciados de la vida, de la existencia. Hable de los judíos, y lo único que puede encontrar en su historia es mucha desgracia y dolor. No hace falta sino ver unos añitos para atrás, ¿no? Y el hecho, el acto más reciente, es un acto que se conmemora todos los años. ¿Cuál es? El Holocausto. 6 millones de judíos muertos en manos de alemanes, nazis. Y pensar,
Ese es el pueblo de Dios, un pueblo que al parecer ha vivido sufrimiento tras sufrimiento. Pues como siempre tampoco podemos por el sufrimiento ignorar también toda la gloria. Pero es un pueblo que se cuentan de una manera am, abundante, generosa, olímpica, sus desgracias. Desgracias que el mismo Moisés decía, es que estoy sufriendo aquí como un padre de saber que a ustedes les va a pasar esto, ¿no? O sea, yo creo que Moisés tuvo una muerte entonces no tan pacífica como quisiéramos. Porque Moisés no murió seguramente en paz no por él mismo, sino por lo que sería del pueblo. Un pueblo que él llevó, ayudó a traer hasta este punto y es 40 años de travesía para entrar a la tierra prometida y saber que una vez que entraran se desviarían. Quizás Moisés en el fondo habría tenido algo de duda, ¿no? Un conflicto de ¿para qué tanto esfuerzo si esta nación se va a extraviar? Quizás. Mm, pero este mismo cántico al final habla también de una retaliación al mundo por lo que acontecerá con Israel. Entonces, imaginémonos nosotros. El Señor hoy, en pleno verano, nos está mandando un invierno de palabras diciéndonos, ¿cómo me van a pagar? ¿Como hijos sabios, entendidos, prudentes o como un pueblo loco e ignorante? Y pensemos en nosotros. Si tuviésemos hijos y nuestro esfuerzo no es como agradézcame que yo le di, pues en el fondo eso tampoco tiene mayor sentido. ¿Qué es lo que uno espera de los hijos? Mi esfuerzo, el único esfuerzo que yo quiero que usted me agradezca es el del bienestar que yo quería para usted. Eso es lo único. No quiero que me devuelva nada de lo que yo le di. Lo único que quiero es que usted haya oído lo que yo le dije, donde yo me esforcé en decirle esto es bueno y esto es malo. Si usted escoge lo bueno, no importa, váyase lejos. No me devuelva nunca nada. Olvídese de mí. Pero yo saber que usted está bien es mi alegría, mi satisfacción. Para cualquier padre, y lo sé porque soy padre de 3 hijos, mi único deseo con mis hijos es que ellos escojan bien. Con eso yo me doy felicidad absoluta. Para mí mi felicidad no es que mis hijos estén conmigo. Para mí mi felicidad es que ellos, donde quiera que estén, con quien quiera que estén y en la edad que tengan, sepan escoger. Y si no escogen bien, que sepan entonces asumir sus consecuencias. Y si son malas, que entonces tengan fe y vuelvan al Señor y recapaciten. Y si son buenas, pues que tengan mucha alegría con ellas. Ese yo creo que es la alegría de todo papá. Es que sus hijos estén bien, pero acá adentro. De verdad, no de apariencias. Así que otra vez les digo, como Moisés, yo protesto contra todos ustedes y contra mí mismo, contra nosotros. De que escuchemos estas palabras que son como un aguacero que suena, ¿no? ¿Uno cómo sabe que está lloviendo? Principalmente porque suena. Aquí donde estamos empieza ese sonido maravilloso de empezó a llover. Sí, como me inspira, como de aplausos, así de deditos. Y va aumentando, ¿no? Y uno sale y sale ese olor de tierra mojada, el vapor y las nubes negras y que en dado momento para el sediento eso es épico, es un momento de gran bendición y es saquen todo lo que tenga que ser mojado, entren todo lo que ya no se pueda mojar, este, pero hay alegría. En otros casos ya es por favor que pare la lluvia, porque hay inundaciones, hay, hay de todo. Bueno, el agua es una gran alegoría de la palabra del Señor en todo el sentido. Como la palabra que es completamente vital para la vida, también es el destructor por excelencia. Es el destructor, ¿no? De hecho, en la Biblia se cuenta, nos dice la historia que el mundo ya tuvo una aniquilación y está vino por aguas. Como lo que te da vida también te puede destruir, ¿no? Y todos los días veo noticias
por ejemplo, creo que ayer vi una de que en New York hay una tormenta muy fuerte y los buses ya tenían inundadas las calles, hasta se les metía a los buses y cosas así se ven. O en España también recientemente y en China y cómo se llevan ciudades completas unas crecidas de ríos. Y si no, pues veamos para Colombia. Cuando llega el invierno, eso son noticias día tras día de derrumbes, de ciudades, de ríos que se crecieron y se llevaron a una población, de desaparecidos, de muerte. Y la tan anhelada lluvia se convierte en un infierno para muchos. Pues eso es lo que dice acá. Es como lluvia, como un goteo incesante, ¿no? Am, ¿Qué va a ser la lluvia del Señor para nosotros? Pues un hijo sabio hace de esto un campo fértil. Un hijo necio se le puede convertir esto en destrucción repentina. Entonces dice, no es el quien te estableció, quien te creó, quien te hizo. O sea, ¿qué es esto quien te hizo y te estableció? ¿De a qué se refiere? El Señor los constituyó en un pueblo, los estableció, un pueblo que no era pueblo, porque el pueblo de Israel estaba como un sector esclavo dentro de los egipcios, pero los establece como una nación. Por lo tanto, podemos decir que Él los hizo. Es decir, Israel no buscó ser un pueblo. Y esto es algo muy interesante. Cuando una nación busca ser pueblo, cuando un pueblo busca ser nación, perdón, procura ser un pueblo. Y hace todo por ser una nación. Pero Israel no estaba haciendo esto. Israel, ¿dónde estaba? Cosiendo ladrillos. Es como preguntarle hoy en día, ¿usted le gustaría ser un país? Bueno, dice, pues, una pregunta muy rara. ¿Yo qué voy a querer ser un país? O sea, yo no estoy buscando eso. Pero hay naciones que están con pensamientos separatistas. Y hay pueblos, hay ciudades o hay pueblos pequeños que dicen, ¿sabe qué? A mí sí me gustaría ser una nación. ¿Y qué hacen para eso? Una pelea y si logran que eso coja fuerza, se convierte en una guerra interna. Y si eso coge más fuerte, pues después de muchos muertos, de más que se logre ser una independencia. Pues Israel no estaba en ese plan. Israel pensó que era un perrillo bajo la mesa, que no busca ser independiente, él está feliz siendo un perrillo bajo la mesa. Es más, usted coja a uno de sus perros y sáquelo de la finca y de la casa y dígale, váyase lejos. Él vuelve, él no va a querer irse lejos porque está feliz bajo la mesa. Coja cualquier animalito, ellos están felices con lo que usted les da, por una razón sencilla, que no está teniendo que ir a buscarse nada, sino que lo tiene. Aunque eso signifique un amo maltratador, aunque eso signifique unas miserias. Ay, conozco gente que no les bota un pan a su perrito. Y eso se denuncia y todo, pero eso pasa, ¿no? En el campo he visto más de eso que en la ciudad. En la ciudad, al contrario, ahí es una sobreprotección una humanización de los humanos, de los perros. Pero en el campo hay esto lo contrario. He visto perros sumamente desnutridos, olvidados, maltratados. Este, pero ellos están felices con sus amos de alguna manera, porque se sienten que tienen algo. Así estaba el pueblo de Israel, como un perro de los egipcios, humillado, maltratado, explotado, mm, pero tenía comida. Entonces eso les hacía mantenerse en paz y no sentir que tenían que buscar una independencia. Así que el Señor se jacta y dice, yo los hice, yo los establecí, yo los hice una nación. ¿Y así me pagan? Ustedes no buscaban esto, pues yo les había prometido esto a sus ancestros, a Abraham, y lo cumplí. Ahora tienen libertad. Ahora no tienen lo que les bota a sus amos, ¿no? Sino que ustedes tienen campos inmensos, hectáreas llenas de abundancia, ríos que corren por sus casas, por sus lugares. Tienen acceso al bien sin necesidad de estar sometidos a ningún señor autoritario y malvado y destructor. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, ¿cuándo el Altísimo hizo heredar a las naciones? ¿Cuándo hizo dividir a los hijos de los hombres? Estableció límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Ahora dice, pregunten a los antiguos, ¿cómo fue la división de la tierra? ¿No? Y aquí hace referencia a algo que podemos leer en Génesis.
donde habla de cómo fue dividida la tierra por los pueblos, luego de el diluvio, luego de que viene la torre de Babel, que eso es justamente luego de, o sea, no justamente como hablando unos años después, no, sino unos cuantos cientos de años después, el primer evento importante es el tema de la torre de Babel, y luego viene la división y la separación donde el Señor establece regiones, digamos, en el mundo en relación al idioma. Y como el idioma o la falta de comunicación fue el mayor divisor de la humanidad, lo que permitió un establecimiento alejado. Porque si no hubiese este conflicto de idioma, pues no habría necesidad tampoco necesidad de una división. El Señor le dice, pues se pregunten cómo fue que es que hay pueblos por aquí y por allá. Ustedes tienen historias sobre eso, ustedes saben de esto. Pero acerca de ustedes, Israel, acerca de ustedes, dense cuenta de una cosa. Y es que ustedes son la heredad del Señor. ¿Y para qué está hablando aquí esto? Sino para decirle al pueblo, ¿no se han dado cuenta que no hay pueblo singular como ustedes? Nación tan sumamente bendecida como ustedes. Una nación que es llamada heredad del Altísimo. ¿Qué es una heredad? Cuando se refiere aquí a heredad del Altísimo o de Dios, cuando dice aquí, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos, dice aquí, la porción de Yahweh su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Dime. Le tocó al Señor. Es como cuando llega una herencia y se reparte, ¿no? A tal le tocó tal porción, a tal el otro, y dice el Señor, a mí me tocó una heredad llamada Jacob, ¿no? Y no es que haya habido o sea, una metáfora, es una parábola. Para entender, es como si hubiese sido una moneda al aire y decir, a mí me tocó esta. Y esta porción que le tocó al Señor, es decir, el dueño de esta heredad, es el Altísimo. Y si hablamos de un terreno y lo que esto simboliza, ¿qué hace cada quien con una heredad? Dime. La disfruta, la cuida, la abunda. Si es un hombre inteligente, si es un hombre sabio, si es un hombre prudente, si tiene visión con su tierra, no la va a explotar, sino que la va a hacer prosperar. Y es diferente, ¿no? La explotación es exigirle al terreno más de lo debido hasta que en algún momento quede infértil y tiene que acudir a un montón de inventos, tecnologías y demás para hacerlo más fértil incluso solamente para sobreexplotarlo. No, ese no es el propósito del Señor, sino que en las capacidades, en la en el potencial de un terreno sacarle su provecho y hacer de un terreno fértil un lugar abundante de vida y hacer de ella su propósito y su propia vida. Así que el Señor, por sus razones, ha escogido a una nación para que sea fértil, abundante, llena de fruto y buena. Y dice, Jacob, tú eres esa heredad. Y pensemos en nosotros. Yo soy parte de esa heredad del Señor. ¿Qué tiene el Señor en sus planes, en sus propósitos para mí? Una pregunta muy cristiana, ¿no? Preguntar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Que ha sido muy utilizada. Es muy frase de cajón, pero que es muy cierta. Es una verdad. Es maravillosa. Y preguntarnos cuál es el propósito de Dios con mi vida, ¿no? Y es muy existencialista esa pregunta y muy necesaria. Muy apropiada para Sukkot. ¿Cuál es tu propósito, Señor, conmigo? ¿Qué deseas de mí? ¿Qué deseas de mí? Yo soy tu heredad. ¿Para qué? Si yo soy un pequeño metro cuadrado de tu plantío, ¿qué vas a hacer de mí? ¿No? Yo soy parte de tu huerto. ¿Qué puedo hacerte útil, Señor? Si nosotros logramos dibujar en nuestra mente esas escenas, esas, esas parábolas, esas ideas, pues van a cobrar un sentido importante dentro. Si no las dibujamos, nunca van a estar. Sí, vamos a hacer como, pues yo me encuentro solo y Dios creo que no es para mí, no lo encuentro dibujado en mi vida. Pero cuando pensamos en esto y entendemos lo que Él nos está diciendo,
Y que no dice, yo se los digo a escondidas, no dice como un fuerte aguacero, como cuando empieza a llover acá y esas tejas empiezan a sonar durísimo. Y uno dice, se vino el aguacero, uno va y se asoma, es una pequeña llovizna, porque hacen ruido, ¿no? Pero cuando llega el aguacero, ha llegado momentos que nos ha tocado parar aquí las predicaciones porque no se oye nada. Eso es ensordecedor. Un gran aguacero, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios con ese aguacero? No te he heredado como mi pueblo, no eres mi herencia. Entonces yo les digo a todos los presentes, a todos los que me escuchan, ¿qué somos nosotros delante del Creador? Para que Él nos llame herencia suya, plantío suyo, ¿no? Dice en el 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió. Con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Comió los frutos del campo e hizo chupar la miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos, carneros de Bazán. También machos cabríos con lo mejor del trigo. De la sangre de uva bebiste vino. Vamos hasta ahí. ¿Qué dice acá? Cuando hablamos de este pueblo, que era como un pueblo sin norte, un pueblo invisible. Tan invisible que al día de hoy ha sido difícil encontrar escritos egipcios sobre Israel. Así invisible era el pueblo. Las razones de que los egipcios no tengan inscripciones sobre los hebreos son diversas. Una de estas puede ser simplemente que el pueblo, es decir, que los esclavos eran esclavos y que sencillamente no tenían una connotación eh, gentilicia. No eran hebreos ni cananeos ni nada, sino esclavos. Y ya. Entonces, exacto, eran un pueblo. Parte, digamos que eran el piso de la pirámide que era pisoteado. Solo servían para eso, quizás. Una opción, no era necesario saber su procedencia, solamente eran esclavos. Segunda opción, y quizás la más probable, y es lo que pasó con los hebreos. Y es que los hebreos, claro, eran esclavos como cualquier otro, pero se dieron cuenta que no eran cualquier otro esclavo, que estos esclavos tenían Dios, tenían nombre, tenían un propósito, tenían un libertador, y que esa libertad se convirtió en una gran tragedia egipcia. Una tragedia tal que si se contara, los egipcios dejarían de ser pueblo. Porque ¿qué pasa cuando tú le cuentas a tus hijos egipcios? Pues la verdad es que todos nuestros dioses son mentira, porque ninguno pudo protegernos, ni siquiera intentó hacer algo por nosotros para libertarnos de un dios hebreo. Un dios al que nosotros resistimos y nos fuimos de torpes y de tontos y cogimos coces contra el aguijón. Un dios que destruyó nuestros ganados, nuestros campos, nuestros ríos, nuestros hijos, nuestros dioses, y libertó en un día a un pueblo contado por millares. ¿Quién cuenta esta historia? Pues la mejor manera de que esto no condene al futuro de la nación es olvidarla. Y es probable, simplemente hay una probabilidad de que los egipcios hayan ordenado borrar de su historia todo lo relacionado con el pueblo hebreo, con el propósito de que no sea recordado este evento, pues que es sumamente vergonzoso para el imperio de esa época. ¿Se han oído que la victoria de las guerras es de quien las escribe? Es decir, perdón, ¿cómo es que se dice? Los vencedores son los que escriben la historia, y la historia, más bien, la historia que conocemos es de quienes la escribieron. ¿Y quiénes la escribieron? Los que vencieron. ¿Cierto? Quiere decir que eh, lo que conocemos como historia quizás no es tan verdadero. Es decir, lo que nosotros sabemos de lo que pasó con nuestros indígenas, quién sabe si sea exactamente así.
Lo que hemos oído acerca de la esclavitud negra, quién sabe qué tan haya sido como la conocemos. Lo que pasó con el tema de Cristóbal Colón, quién sabe, etcétera. ¿Por qué lo digo? Pues porque quienes vencieron son los que finalmente escribieron los libros. Así que cuando tú vienes y expones lo que dicen en tu colegio versus la versión de lo que se cuenta en un colegio español, por ejemplo, y lo que se contaría en comunidades indígenas acerca del colonialismo, o de la conquista o del tiempo de la, ¿cómo se llama? Bueno, que los españoles estuvieron entre nosotros gobernando y eso, seguramente vamos a encontrar tres historias muy diferentes. Muy diferentes. ¿Cuál es verdadera? Pues las tres tienen verdades. Pero finalmente, cuando tú empiezas a señalar al español o el español a ti como latino, como criollo en su momento, y al indígena, y empezamos a darnos cuenta que es que nuestras verdades tienen su distorsión importante. Y como le beneficia. Co- Según, pero no solamente en la perspectiva que uno quiera verla, sino también como le convenga. Como le convenga. Esto es un chisme. Esto es un chisme maravilloso. Esto es una manipulación. Claro. Y desde su óptica también. Y desde su óptica. Porque ¿quién vence? El que logre estigmatizar al otro. ¿Qué es estigmatizar? Hacer que socialmente sea subyugado el enemigo. Y ese ha sido el arma, digamos, ganadorcísima en cualquier guerra hasta hoy, ¿no? Hoy, hoy tú estigmatizas lo que quieras estigmatizar, vences, ¿no? Estigmaticemos a los indígenas, estigmaticemos a las comunidades LGTBI, estigmaticemos a los que creen en Dios, estigmaticemos a los negros, estigmaticemos a los blancos, estigmaticemos a las religiones, estigmaticemos a los ateos. Es decir, hoy en día no gana la verdad, gana quien tenga más poder de estigma. Por lo tanto, bajo la ley, por lo menos bajo la Constitución de Colombia, eso es muy grave, porque el gobierno tiene que propender para que haya un derecho unificado para todos, independientemente de quienes seamos, a fin de que nadie nos estigmatice por ser diferentes. El- en ese orden de ideas, lo que sí debería haber en lo que se refiere a igualdad es eso, que no seamos estigmatizados, porque el que es estigmatizado en la historia es así, es, ¿cómo se dice? Humillado, es como el malvado, ¿no? No sé si alguien se ha tomado algo de tiempo a leer acerca de las guerrillas de Colombia, por ejemplo. Más allá de todo lo que han hecho malo, hay que preguntarnos por qué surgieron las guerrillas y en qué momento se estigmatizaron como una herramienta que luego los volvió asesinos, malvados y todo esto. O sea, en qué momento una comunidad que tiene unos ideales de bienestar para el pueblo termina acudiendo a actos de terrorismo y una belicidad tal que uno dice, pues, ¿cómo va a pensar yo bien pues, de las FARC, ¿no? O de el ELN, o de, bueno, cualquier guerrilla. Pero basta preguntarnos en qué momento el que es el malo de la historia se volvió el malo de la historia. ¿Quién lo hizo malo? O, no sé, es complicado, ¿no? Porque cuando la historia empieza a señalar hacia acá, a los que pensamos que somos los buenos, la pregunta es, ¿quién es el malo? ¿No? Y es un tema muy filosófico y es un problema grande, social. Porque cuando hoy en día en Colombia se cuentan falsos positivos del ejército colombiano, que de manera sistemática se mata al civil, y entre militares se mataban por callar esto, la pregunta es, ¿no son las mismas prácticas guerrilleras o diferentes? Por lo menos ellos de frente hacen esto. La pregunta es, ¿quién es el bueno, quién es el malo? La idea tampoco es crear ahora un estigma acerca de las fuerzas militares, sino entender que el que venció siempre estigmatizó a su oponente. O más bien, es una manera de tener a la sociedad, digamos, inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, eh,
Cuando pensamos en esto, Egipto no quería ser estigmatizado. Solamente había una manera de vencer contra lo que estaba haciendo Israel. ¿Qué estaba haciendo Israel? Estaba siendo libre, pero le estaba contando a todo el mundo lo que había hecho con los egipcios. La única manera de combatir con esto de manera internacional era contar una segunda versión. Y es una versión donde es un pueblo loco. Pues no sabemos nada de lo que están hablando. Es decir, no hay historia que cuente de esto. Borrados para siempre. Así que es importante y hay un gran esfuerzo arqueológico por encontrar no solamente los vestigios de las plagas que envió el Señor, sino también de lo que se contó en ese respecto. ¿Quién fue José? ¿En serio la historia no cuenta nada sobre un hebreo gobernando sobre Egipto? ¿No? Y así. Entonces, hay muchos, no es que no haya ningún hallazgo, sino hay muy pocos y son muy, ah, ¿cómo se dice? No, sino que son difíciles de tener como, bueno, es que aquí está el hallazgo que todos buscábamos, sino son un poquito, se me olvidó la palabra, no, que se pueden malinterpretar, ¿no? Que son se me olvidó la palabra, ambiguos, son muy ambiguos. Y al ser ambiguos, pues tampoco los puedes tener como, bueno, es que esta es una postura y ya podemos decir que sí, aquí está el gran hallazgo, ¿no? Pero que se van a encontrar seguramente sí. Entonces, aquí dice, ustedes eran como una planta allá en el desierto, como algo que estaba olvidado. Y dice el Señor, yo los traje hacia mí, los hallé en tierra desierta, los llevé de la gran soledad hacia una tierra prometida. Y los cuidé como uno cuida a sus ojos. Como el águila que cuida a sus polluelos y revolotea sobre ellos. Los tomé sobre alas y solo yo los guié. Y no hubo otro Dios que hiciera todo esto. Y si se fijan, la gran advertencia y no sé, como una cosa muy única de Éxodo y de estos libros que narran la salida del pueblo es que solamente estaba el pueblo y Dios. Es que allí no tenían la oportunidad de los dioses extraños, porque estaban en el desierto. Y en el momento que lo intentaron, becerro de oro, el momento de las madianitas, ¿qué pasó? El Señor los destruyó inmediatamente. Eso no permitió ningún brote de idolatría. No lo permitió. Porque el pueblo tenía que saber que si cruzaba la tierra prometida, no podían decir, es que eso fue por Baal peor. No, es que eso fue por el Dios que nos inventamos allí con el becerro de oro. Tenía que saber que sí y solamente sí había sido por mano de su Dios, del Dios de Abraham. Se dio cuenta que no tenían armas, no sabían pelear, no sabían nada. Era un pueblo muy, digamos, muy frágil para la guerra. No era un pueblo guerrero. Si entraban a la tierra prometida, solamente podía haber una cosa que decirle a sus hijos. Dios nos trajo hasta acá. No había otra versión. El Señor se encargó de que no hubiesen más versiones de la salida del pueblo, sino una, y es que Él los había rescatado. Pero no para que se hablara de Él todo el tiempo, sino para que el pueblo supiese que era un pueblo amado, que era un pueblo escogido, selecto. No por ser especial ellos, sino porque el Señor los hacía especiales. Y dice, los llevó a las alturas y los bendijo con todo, los sentó en la tierra prometida. Y ahora empieza a hablar del futuro de Israel, que ellos en este momento desconocen como un hecho. ¿Qué pasó? Pero engordó Jesurún, tiró coces, se dio patadas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces aquí viene otro momento histórico y es, listo, el Señor los llevó a la tierra prometida, los establece, los hace una nación. ¿Y qué pasó? Engordaste Jesurún. ¿Qué es esto de Jesurún? ¿Ah? Jesurún es un término, es un nombre, dime mamita, justo, perfecto,
derecho. Eh, voy a darles aquí una ah, ¿cómo se llama? Una lectura de lo que son estas palabras, una definición de lo que es Jacob, Israel y Jeshurun. Dame un segundito. Haz una pausa ahí, por favor. Entonces, estaba aquí validando unos significados porque en alguna predicación hace un tiempo yo les mencioné digamos que un hallazgo interesante entre la palabra Israel y Jeshurun, pero quería comprobar que fuese así, no solamente una hipótesis mía. Bueno, entonces, Jacob recibe tres nombres en la Biblia, o este pueblo, ¿no? Jacob, hijos de Jacob, Israel y Jeshurun, donde históricamente tienen unos momentos. ¿En qué momento el pueblo es llamado Jacob? Pues Jacob es el nombre de aquel patriarca que tendría 12 tribus, ¿no? Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, primero con el nombre. Él tenía un hermano con el que eran gemelos, o no gemelos, sino más bien eran mellizos. Y por esa razón el nombre Jacob, que significa el que agarra el talón, viene, porque cuando nacen ambos hijos, uno estaba cogiendo el talón del otro. Y al parecer, ahí dice, y le pusieron por nombre Jacob, ¿no? El que agarra el talón, que es de la palabra Yakab, que significa talón. Sin embargo, también el término Yakab significa engaño, engaño. Y resulta que Jacob engaña a su hermano y su hermano en algún momento le dice, con razón te llamas Jacob. ¿Sí? O sea, le dice, pues me has engañado. Y se sintió engañado de su hermano y le llama por su nombre, Jacob. Y cuando vamos con Yeshua, Yeshua encuentra en un judío, no recuerdo el nombre de él, creo que es, bueno, en un judío le dice, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño, Natanael. De tal manera que Jacob, por lo menos, de palabras de Yeshua, de un modo interpretativo significa engañador, engañador. Interesante, ¿no? Porque el Señor dice que un verdadero israelita no tiene más de esta naturaleza engañadora. Y es un hombre que por su fuerza, por su voluntad, intenta hacer las cosas. Generalmente cuando una persona a toda costa quiere hacer algo, ¿cómo lo hace? Pues con trampitas si es necesario, con una ayudita de acá, otra de allá, a fin de que así sea pasar por encima de otro, con tal de ganar lo que tiene en su mente hacer, ¿no? Así que como le hizo Jacob, ¿a punta de qué? De trampitas, de engañitos, de buenas intenciones, pero finalmente con engaños. ¿Y a quién engañó Jacob? A su padre. No tanto a su hermano, con él habían hecho ya un acuerdo, pero él sí engaña a su padre con tal de que ese acuerdo estuviese en firme. Así que vamos a ver rápidamente. Jacob representa entonces a la nación como un pueblo sin Dios. Un pueblo en búsqueda de las promesas de este Dios, pero que lo hace a su manera, que lo hace, digamos que, como se pueda. Jacob deseaba las promesas de Dios, no por Dios ni porque comprendiera quién era el Dios de sus padres, sino porque le parecían buenas. Era un hombre inteligente, era un hombre que decía, pues, si hay una gran oportunidad, si hay una gran bendición y mi hermano la está menospreciando, pues yo la quiero para mí, ¿por qué no? Sí, él conocía la historia, pero si bien sabemos cuando Jacob sale, le dice al Señor, pues, vamos, yo te voy a probar. Si tú me haces volver aquí donde yo estoy, tú serás mi Dios. De lo contrario, no. Dime. Ah, sí, claro. O sea, él tenía que comprobar y entender realmente qué era esto. Pero él quería esas promesas. O sea, él no había menospreciado la, la promesa que el Señor había dado y él la creía. De pronto no entendía a este Dios, no lo conocía, pero él quería esto. Y él decía una cosa, yo quiero es que mi papá me bendiga. Si él me bendice, yo me doy por bien servido. No me importa dejar todo lo que tengo acá. De hecho, él tuvo que irse y dejó todo. Lo que parecía
raro, ¿no? Porque uno diría, la bendición es que mi papá me herede todo a mí, pues, ¿sí? Pero no, él le dice, te vas. O sea, te bendigo, hijo. Aquí haciendo la bendición de la cruz, de la Santa Cruz. Pero le dice, vete de mí, vete lejos. Y las palabras de su padre y lo que había hecho, pues, había significado que él tendría la oportunidad de encontrarse con este Dios, a fin de que él confirmara o no la promesa sobre él. Así que ahí está ese Jacob y lucha con él, ¿cierto? Y ahí viene la razón de que le cambie el nombre. ¿Y qué nombre le coloca? Israel. Israel. Pero como dice Felipe, esto viene en un momento en que se encuentra con Dios y no como lo hizo Abraham, ¿no? Sino que Jacob era un hombre al parecer muy determinado y Jacob sabía lo que quería, lo que tenía en mente. Y se encuentra con el Señor 2 veces. Y en estas 2 veces llega un momento en que el Señor dice allí el pasaje que Jacob retiene al ángel que estaba con él hasta el alba, o sea, hasta el amanecer, y no lo dejaba ir. Lo que dice ahí, luchó con Dios, y dice que le tocó la pierna y lo dejó cojeando, ¿no? Lo, le descoyuntó allí el muslo, un tendón, no sé, y quedó cojito, quedó ahí, quedó contumbado a partir de ese momento. Pero, ¿qué pasó allí? Dice que el Señor le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. ¿Cuándo pasa esto? Cuando Él le dice, ¿quién eres tú? Y Él le dice, ¿me preguntas por mi nombre? Tú eres Israel. Y allí Él le pone, Jacob le pone por nombre a aquel lugar Peniel. Dice, porque he visto al Señor y he peleado con Él y estoy vivo. Pero Peniel significa el rostro de Dios. Él lo he visto el rostro de Dios y no he muerto. Pero él no le declara su nombre, el Señor no le declara su nombre, sino le dice, yo sé quién eres tú. Y tú no eres Jacob el engañador, sino que tú eres Israel. ¿Qué significa Israel? Viene de 2 palabras y esto es lo que estaba validando. La palabra Yashar y la palabra El. Esta palabra Yashar tiene 2 posibles traducciones. Una es... Una es que significa luchar, que es Yisra, que puede significar luchar, pelear, ¿no? Y la palabra El, que es el sufijo que aparece allí, que significa Dios, de donde viene la palabra Elohim, Eloa, significa Dios, Él. Entonces pelear con o contra Dios. ¿Por qué? Pues dice lo que dice en ese pasaje, ¿no? Has peleado con Dios y has vencido. Sin embargo, aquí yo necesitaba rectificar esto, porque la palabra que aparece acá, que son 3 letras, una Yud, una Shin y una Resh, también aparece en la palabra Jesurun. Jesurun se leería en hebreo Yeshurun, que es otra vez 3 letras, Yud, Shin y Resh, pero cambia el sufijo, ya no es El, que es la palabra para Dios, sino aparece la palabra una Baf y una Nun, que significa un, o se traduce como un. Y esto simplemente es digamos, un tema de gramática que enfatiza que es un plural y que dice aquí, cuando lo contrasté aquí con una aplicación de inteligencia artificial, dice, es un sufijo plural y posesivo en hebreo que indica que algo pertenece a una entidad o grupo en plural. En este caso, Yeshurun se traduce comúnmente como los rectos o los justos, lo que denota que el pueblo de Israel en su conjunto en un sentido poético y afectuoso. Es decir, que hablaría de un conjunto, ya no de una persona como Israel, sino como de un conjunto que es recto. Es decir, el Señor habla de su pueblo como un pueblo que ha logrado su fruto por el cual lo creó, y es que fuese recto, hecho a la imagen del que peleó con él, ¿no? Porque Israel habla de que es justo cuando estaba con Dios. Es un pueblo que pelea con Dios y vence. Pero si nos fijamos, es que Jacob no estaba peleando con el ángel, tipo, pues estaban golpeando. ¿Qué estaba haciendo Jacob con el ángel? Lo estaba reteniendo, estaba forcejeando.
Estaba forcejeando de tipo, yo no te voy a dejar ir. O sea, no era una pelea, pues, hace rato no habría pestaña, no habría hecho nada, ya habría sido aniquilado. Sino era de tipo, él estaba resuelto a no dejar ir al Señor sin que dijese algo acerca de él. Bendíceme o maldíceme, pero di algo. O sea, yo estoy aquí por tu bendición. Yo dejé a mis padres, todo lo que tengo, bien o mal, pero porque yo quiero tu bendición. Entonces el Señor le dice, sabes que ya no vas a ser más un engañador, sino conmigo vas a vencer. Conmigo serás recto. Entonces Israel significa alguien que es recto porque está con Dios. Y Jesurún ya es una manera en que el Señor se refiere al pueblo diciéndole, tú eres mi pueblo recto. Es un pueblo justo. Entonces, aquí viene la sátira, la manera en que Moisés le dice al pueblo, los justos se engordaron y se volvieron necios. ¿Ve? Todo eso para decirles esto. Que Israel, el pueblo escogido, el pueblo que el Señor llama recto, pues véalo como es de recto. Que luego de haber recibido todo, se llenó de autosuficiencia y se olvidó de su Dios y adjudicó su gloria a otros dioses. Entonces habla con sarcasmo, como lo solía hacer Pablo y como también lo hacía Yeshua. Con sarcasmo se refería al propio pueblo, el pueblo recto. Así, y así ha sido Moisés, entre comillas. Los rectos engordaron. Duro, ¿no? Gracias. Entonces, te olvidaste de tu Dios, el que te sacó de tu roca, tu Salvador, tu Creador. Y entonces, versículo 19, lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, aquí es importante porque aquí ya empieza a trascender la historia de una manera agigantada. Entonces el pueblo se empieza a mezclar con las culturas allí en la tierra de Canaán y empieza a adoptar sus formas, sus prácticas, sus dioses y acude a sus dioses para que los libren en el tiempo difícil. Se empiezan a llenar de armas y a volverse un pueblo bélico, creyendo que en su fuerza estaba la victoria. Y se olvidaron de su Dios. Y se olvidaron de Dios. Y entonces, ¿qué dice el Señor de su pueblo? ¿Ah? ¿Qué dice el Señor de su pueblo? Vamos al pasaje rápidamente de Isaías que siempre, yo creo que ya tenemos súper aprendido, ¿no? Donde el Señor utiliza la parábola de la viña y donde rápidamente entendemos lo que está diciendo acá. Entonces dice en Isaías capítulo, creo que es el 4, espérame un segundito. El capítulo 5 de Isaías dice, bueno, capítulo 5:1 dice, ahora cantaré por mi amada, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Ve este cántico. Tenía mi amado una viña, métale ahí un sonito de arpas celestiales. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer por mi viña? ¿Qué más podía haber hecho que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerá el cardo, los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y ahí sigue, ay, los ayes. ¿Qué dice el Señor? Pues es que, o sea, ¿por qué me pagan así, no? Como leíamos acá. Pueblo loco e ignorante. Los traje del muladar, de, 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 de que no existía. Los cogí del polvo del desierto y los formé y los hice una nación. Y ustedes me olvidaron. ¿Y qué no hay, qué cosa hay que yo no haya hecho por ustedes para que ustedes hayan hecho esto? Entonces yo me olvidaré de ustedes también. ¿Se olvidaron de mí? Ok. Yo también les voy a dar la espalda. Si nos fijamos en la parábola de la viña, no dice, y el Señor dice, y arrancó la viña. No. Dice, y le dio la espalda, y quitó el vallado, quitó todo lo que había puesto para protegerla, y simplemente la dejó ser, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, ok, vaya, sea lo que usted quiera. Y entonces reciba sus propias consecuencias. Eso fue lo que el Señor hizo con su pueblo, ¿no? Somos Israel, nosotros decidimos, ok, háganle, tranquilos. Yo no pierdo nada, pero sí lamento por ustedes. Porque ¿qué hay que yo no haya hecho por ustedes para que ustedes me paguen? Sí, pueblo loco e ignorante. Entonces se fueron con sus ídolos, con sus idolatrías, con lo que quisieron, con su injusticia. Entonces dice el Señor, ok, entonces yo los abandonaré. Me han provocado a ira. Entonces yo moveré, así como ustedes me han provocado a celos con sus dioses, entonces yo los moveré a ustedes a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y aquí a qué hace referencia, como les hablaba, ahora sí se habla a pasos agigantados y el Señor empieza a hablarle a su pueblo de que abandone sus idolatrías porque perecerían. Y empiezan ellos con todo esto, entonces el Señor envía muchos juicios sobre la nación. Y llega el tiempo de Yeshua. ¿Qué pasa en el tiempo de Yeshua? Esto ya ha pasado mucho tiempo. En el tiempo de Yeshua, los judíos se sentían muy tranquilos porque estaban esclavizados, pero ellos decían, pero somos hijos de Abraham. En eso tenían su confianza, decían, pues no importa lo que esté pasando, finalmente somos hijos de Abraham, entonces pues todo bien, no pasa nada, nuestra justicia es maravillosa, simplemente no entendían que su cautiverio, sus dificultades tenían que ver con las tinieblas que habían dentro de ellos. Porque si realmente estuvieran bien las cosas, pues no estarían en esa situación. Así que llega Yeshua y saca todo a flote. Y el pueblo lo asesina. Al justo de los justos. Al que peleó con Jacob, al ángel que estaba con él, al rostro de Dios, al Penei Elohim, el rostro de Dios, a él, lo asesinaron. Y entonces, ¿qué hace él? Dice, ok, como ustedes me llevaron hasta o sea, ¿cómo se dice? Me menospreciaron a tal punto, entonces yo los llevaré a celos con las demás naciones. Y aquí viene a tener una gran relevancia el concepto de los gentiles. ¿Por qué? Porque dice el libro de Oseas lo siguiente, dice Oseas capítulo 1 versículo 10. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice no son mi pueblo, se les dirá son hijos del Dios viviente. Entonces dice el Señor, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Y ellos serán tan Israel como ustedes. Y ustedes serán movidos a celos a volver hacia mí. Y ahí viene la parábola del hijo pródigo. Un hijo que ya parecía que no era hijo, porque estaba fuera de casa. Entonces un hijo que se queda en casa se llena de celos cuando vuelve este hijo. Y este padre no lo toma como un extraño, sino le dice, tú eres mi hijo. Entonces este hijo que estaba en casa se llena de celos por su hermano que volvió. Entonces dice el Señor, ok, como ustedes se conformaron, se creen muy justos en su maldad, entonces me menosprecian a mí, lo que yo les he dicho, yo traeré a un hijo que ustedes no conocen, a otras ovejas de otro rey, dice Yeshua, y serán pronto un solo rebaño y un solo pueblo. Así que ustedes serán movidos a celos. Romanos 10, 19.
Romanos 10:19 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tenaz. Los capítulos de Romanos, capítulo 10 y 11 en particular, habla de una manera tan abundante, tan clara, tan interesante de lo que estamos leyendo, de lo que está hablando Moisés en, en este cántico, de lo que significa que el Señor daría celos a su pueblo mediante otro pueblo que no era concebido como pueblo, sino más bien como un pueblo malvado, los llamados gentiles. Dice allí, en el capítulo 10 de Romanos, donde estamos, en el versículo 11, la escritura dice esto: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quién es todo? Pues todo. Todo. Todo aquel que crea en el Señor no será avergonzado. Y eso es una esperanza maravillosa para el mundo entero. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Para todos los que le invocan. ¿Usted cree que al Señor dice: uy, ya se me acabó, yo ya le di mi misericordia al pueblo hebreo? No creemos que Él tiene la abundancia y la generosidad y el amor y la paz necesaria para tener paz con un pueblo que ha estado en guerra con Él siempre. Si este pueblo no le invoca, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo podrá alguien que hasta ahora descubre a este Dios, ¿no? O más bien, ¿cómo podrán aquellos que no le han conocido invocarle? Si no han creído, ¿cómo podemos invocar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podemos invocar a alguien si no hay conocimiento de Él, ¿no? Si no hemos oído de Él. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay alguien que transmita este conocimiento, ¿cómo el mundo conocerá de Dios? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, aquí el Señor dice: ¿por qué el mundo no ha conocido al Señor? Tú te sientes muy orgulloso de decir: es que somos hijos de Abraham, pero ¿y no será que simplemente los otros no han oído lo que tú sí? ¿Y qué tal si nos damos cuenta que ellos si oyeren lo que tú sabes, qué tal ellos sean más justos que tú? Ahí sí les mete 3 cachetadas a todos y les dice: ustedes se siguen jactando de ustedes mismos, porque se creen más que otros simplemente por ser hijos de Abraham. Pero no se han dado cuenta que estos, los extraños, a veces tienen más justicia que ustedes, aunque no me conocen. Por lo tanto, será predicado este evangelio por todo el mundo, a fin de que el que no conocía y el que era ignorante, pues entonces sepa y tenga la oportunidad como ustedes de hacer justicia, conocer la ley, de tal manera que el mundo confesará, conocerá el nombre de su Salvador, el mundo completo. Porque me acerqué a ustedes todo el tiempo, Israel, y ustedes solamente que me dijeron: ya basta. Solamente encontré un pueblo contradictor, rebelde. Y esto es muy duro lo que los apóstoles y Yeshua dicen contra Israel. Un pueblo muy duro. Digo pues, capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Yo soy también israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la Escritura?
¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que aquí está diciendo, si bien puedo también levantar muchos señalamientos, acusaciones contra Israel, también respondo, como la escritura dice, no todo está acabado, porque también en medio del pueblo hay hombres justos, que no han doblegado sus rodillas ante los dioses, ante las tradiciones, ante lo que el Señor cuestionaba de su pueblo, ante el pecado. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De Israel, de nuestro pueblo, siempre ha habido un remanente escogido. No por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra no sería obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, perdón, que pues, que lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezón y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espada para siempre. ¿De quién habla esto David? De sus perseguidores, de sus enemigos. Y lo cita a Pablo diciendo, pues si hablamos de toda la nación, discúlpeme, pero no es tan justo. En Israel hay dos. Está el malvado y está el justo. Y de ninguna manera el Señor tendrá por malvado al justo ni al justo por malvado. Así que por causa de ese remanente de justos, el Señor mantiene su promesa. Pero acerca de los malvados, ¿qué dice? Han sido incluso endurecidos. Versículo 11. ¿Ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos, como decía en la profecía del cántico de Moisés. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si la dureza de Israel ha venido a ser luz para el mundo, ¿cuánto más será que Israel mismo se vuelva a su Dios, así sea por el celo? Estos son tácticas de papás. Tácticas de papás. Entonces, tengo a Joshua, que a veces es el hijo de 3 años, va a cumplir 3, y tengo a mi chiquitica que apenas tiene 1 mes. Y Joshua tiene ahí de frente a su hermanita todo el tiempo, ¿no? Y él no, pues no siempre es muy obediente, entonces me toca poner los comparativos. Y si ves a tu hermanita como está juiciosa, y pone así carita de como, o sea, está aprendiendo algo. Y ves como ella se portó bien, entonces le voy a dar su teterito. Y entonces él tiene siempre en su hermanita, pues tiene esta oportunidad y va a tenerla, va a ser una forma, una estrategia, para hacerle que él tome decisiones, no por un adoctrinamiento, sino porque él se dé cuenta de cosas. Porque él vea qué pasa cuando un hermano hace bien las cosas, cuando un hermano toma otras decisiones. Y también la hermanita tendrá que ver, ¿no has visto lo que ha hecho tu hermano Joshua? Y va a tener esta oportunidad de comparar, no para destrucción, sino para salvación. Porque cuando el pueblo vea, si nuestro Dios ha salvado hacia el mundo, y habló tantas cosas buenas de nosotros, ¿cuánto no más hará con nosotros? O sea, se sienta desafiado. Aunque parezca meramente de celos y envidia, en algún momento va a tener que confrontar la verdad. Y es que Dios es sumamente generoso, bueno, perfecto, y no tendrá más que atribuciones de alabanza del mundo entero. Así que, mis hermanos, en Romanos continúa hablando de todo esto, y no voy a avanzar más en ese punto, sino en ver cómo esto se profetizó y lo que conocimos, o en la historia es conocido en gran parte como cristianismo, no es más que un movimiento y unas bifurcaciones, unas ramificaciones de lo que en algún momento Pablo llamó un remanente. Un remanente. Un remanente judío. Un remanente judío que mantuvo la esperanza para una nación, y no para la nación solamente, sino para el mundo, los gentiles. A ellos les lleva este conocimiento y ellos vienen y empiezan a ser injertados en este árbol perfecto, maravilloso, en esta vid llamada Israel. Un árbol que tiene sus raíces en la palabra del Señor, en sus promesas, en sus juramentos. Un árbol que el Señor da el crecimiento.
Así que en lo que continuamos de capítulo 32 de Deuteronomio, decía en el 21: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, les provocaré a ira con una nación insensata. Y esto es lo que pasa. Viene una gran diferencia, un gran problema entre judíos y cristianos. Y bueno, cristianos es por darle un nombre, porque así son llamados en alguna parte de la Biblia. Pero los seguidores de Yeshua y los judíos, viene una gran diferencia que luego tiene otros alcances y ya tienen que ver con temas políticos, temas de poder, temas de gobernanza, temas de muerte y todo lo que todos estos movimientos también empezaron a hacer en contra del pueblo del Señor, en contra de sus hermanos. Y es que tristemente, en nombre de la fe y del Señor se han hecho muchas cosas terribles. Cosas que también la Escritura señala en contra del pueblo del Señor. Así que el caso es que todo esto ha hecho que haya una diferencia grande, marcada entre estos dos hermanos que tienen en base a este Dios, ¿no? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no es precisamente Yeshua, sino es las cosmovisiones que cada uno ha tenido y cómo éstas han cambiado por los años con sus líderes. Cómo los actos de uno han hecho más duro el corazón del otro, ¿no? Cómo un cristianismo acusando a los judíos de asesinos y cómo los judíos sintiéndose asesinados por los cristianos ha hecho una ruptura tan grande, como la cultura rota por líderes romanos a fin de que no hubiese una conexión entre judíos y cristianos hizo más grande ese hueco, como la expulsión de judíos de su territorio, la destrucción del templo hizo que creciera ya no un celo, sino odio entre judíos y cristianos. Pero finalmente, cuando el judío es confrontado por la palabra y no encuentra nada de todo lo que la historia le cuenta en Yeshua, sino encuentra un ser completamente diferente, uno muy parecido a ellos en muchas cosas, pero muy diferente a ellos en tantas otras. Y en eso que difiere es tan semejante, tan igual y tan verdadero en lo que dice la palabra de Dios que solamente queda una cosa y es reflexionar sobre quién es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Quien llevó su mensaje a su pueblo, pero también a los de lejos, a fin de que todos en él pudieran encontrar paz. Porque lo que dividió a los judíos y a los creyentes en Yeshua inicialmente pudo ser el Mesías, pero más adelante fue un tema de lo que los judíos, ¿cuál era el gran problema entre judíos y el Mesías? ¿Cuál era realmente? ¿Por qué ellos pelearon tanto con el Mesías? ¿Qué era el problema que ellos tenían con él? No. Entonces aquí me dicen, los dogmas, las tradiciones, que él se hiciera Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que a ellos les molestaba tanto? Que él tenía una autoridad mayor a la de ellos. Eso era todo. El problema de ellos es que ellos no estaban dispuestos a aceptar una autoridad mayor a la que ellos ya tenían. Y es que cómo éste se atreve a juzgar nuestra autoridad. En otras palabras, el Señor tiene que ir al Edén y decirle a Adán, no señor, así no es. No es que tú quieras venir a ser mayor que yo. Tú a tu lugar. Lo sacó del Edén. Así hizo. El problema de los judíos con Yeshua no era su verdad, porque estoy seguro que ellos eran, desde su corazón les quemaba oírlo, pero no por las mentiras que decía, sino por las verdades que no podían pelear, que no podían negar. Eran, ¿de dónde viene esta autoridad? ¿Por qué no se somete a la nuestra? Ese era el gran problema y era quién es dueño de la verdad. Y ellos no pudieron resistir a su verdad, pues él no se sometió a ningún maestro ni a ninguna doctrina diferente a la palabra de Dios, pero para ellos es como hoy decirle a es que es tan fácil como hoy en día dile a cualquiera, ven y leemos la Biblia y mira si viste lo que dice, y esa persona inmediatamente es confrontada con, pues que a mí no me dicen así en la iglesia. ¿Y qué hace? Pues generalmente escuchas a la iglesia. Y entonces, pues, ¿dónde quedó la autoridad de Dios? Relegada. ¿Por qué? ¿Porque no ame a Dios? Pues en el fondo sí, sino, pero también porque tiene una voz más fuerte. ¿Y eso cómo se llama?
idolatría. Así que el pueblo idólatra se descarrió porque no reconoció la voz de su Dios. Pelearon todo el tiempo contra Dios, dando coces contra el aguijón. Entonces la ira del Señor ardió hasta las profundidades, dice versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y los frutos abrazarán fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente, de peste amarga, diente de fieras. Y aquí empieza, como les decía, a hablar prácticamente lo que dicen las mismas maldiciones de la Torá. ¿Y no le pasó eso al pueblo? Pues inmediatamente vienen los celos de Israel con los gentiles. ¿Qué viene? Inmediatamente después de eso, ¿qué hay? La destrucción del templo. ¿Y qué vino con la destrucción del templo? Un magnicidio. Una gran cantidad de... No, magnicidio es cuando mueren hombres importantes. Esto fue un genocidio. Un gran genocidio de millones de judíos, ahí sí judíos, que fueron asesinados, que fueron traspasados, que fueron destruidos junto con el templo, que fueron quemados. Otros tantos que se suicidaron en muchos lugares, que preferían despeñarse en acantilados a fin de no servir a los romanos. Vino un estrago terrible. Imagínense que una nación completa sea destruida en un instante por sus colonizadores, ¿no? Los romanos. Y sean dispersados en el mundo. Y ahí viene la gran dispersión del pueblo judío. Lo que ya había pasado con sus hermanos las 10 tribus perdidas. Ya habían sido tomadas y llevadas fuera. Estos se habían mantenido ahí. Pero la dureza de su corazón solamente llevó a esto, a la ira del Señor. Versículo 29. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, se dieran cuenta del fin que espera. ¿Cómo podría... Bueno, ahí ese pedacito. No, sí. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Yahweh no los hubiese entregado? Y está diciendo, esto no les pasaría a no ser porque yo los entregué a destrucción. La roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque la vid de Sodoma es vid de ellos y sus campos como Gomorra. Y empieza a hablar de que todo lo que hay en Israel está dañado, está corrompido, es turbio, no tiene razón de ser preservado. Mía es la venganza, versículo 35, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano. Lo que está preservado se apresurará, porque Yahweh juzgará a su pueblo. Y aquí viene algo bien interesante. Y por amor de sus siervos, ¿cuáles siervos? ¿Qué leímos de Pablo? ¿De quién hablaba? ¿Cuáles son estos siervos? ¿Cómo les llama él? De un remanente. Por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando uno dice, no, es que ya no hay quien haga lo bueno, no, cálmese, deje de decir eso, porque sí hay hombres justos en el mundo. Ahora, que estén escondidos seguramente, que sean pocos, claro que sí, pero es que no somos nosotros acaso parte de esos pocos, pero sí hay. Así que sí hay, y por esos pocos, que seguramente no son muchos, pero sí hay, vale la pena seguir la historia. Por esos pocos el Señor se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no quede ni siervo ni libre. Y dirá, ahora sí Israel, ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde está en lo que ustedes se sentían muy fuertes? Hoy, ¿en qué se siente muy fuerte Israel? En sus armamentos, en su tecnología, en sus tradiciones. Y vuelve ahí donde uno sigue pensando, uy, que este ciclo, que esta rueda se pare, porque es la misma cuestión de siempre. ¿Y cuál es la gran fortaleza de Israel? No, pues que ha sido un gran vencedor en batallas, pero el asunto es los pocos, o también pueden ser muchos que dicen, no, espérame, nunca ha sido el pueblo, ha sido su Dios. Y los tiene hoy, una nación pequeñita, pero más poderosa que nunca. Ahora, ellos creen que son sus armas, ojalá que esa arrogancia no los lleve a otro momento que es la repetición de lo mismo. Ojalá que se den cuenta en un instante y digan, estamos aquí porque nuestro Dios nos tiene aquí. Y hagan el trabajo que tienen que hacer. ¿Cuál es? Corregir. Y tumbar toda esa corrupción, toda esa perversidad que permanece y muy poderosa dentro de la nación. Dice 39. Ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir
y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Alabad, 23, naciones a su pueblo, 43. Porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Qué dice finalmente? Israel, no sé, serás como las estrellas del mundo, pero es por causa de sus siervos que el Señor tomará venganza y hará expiación. En otras palabras, síguete jactando de ser como las estrellas del cielo. Claro, fue una promesa, pero no, la promesa no es que esas estrellas, pues digámoslo así, esa fuera la garantía de una salvación, sino por causa de los escogidos, es decir, por tu hijo, ¿no? Como dice acerca de Isaac, en él, es en él que está la promesa. Un pueblo escogido, un pueblo que se mantiene, es por causa de estos que viene la venganza y que viene también la retribución. En ese orden de ideas dice Moisés, Israel, ojalá fuese sabio para atender y no viniese este mal sobre ti. Pero es que es por causa de unos pocos entre tu pueblo que en el postrer tiempo será rescatado. Y tristemente no por todos ustedes. Porque todos ustedes seguramente, ¿qué pasará? Perecerán. Y esa es la verdad bíblica, que da un aliento, pero también una dosis de realidad brutal. Y es que hay un destino de muerte casi que imparable para el mundo. Pero hay una salvación que alumbra como un destello allí en la madrugada, que indica el camino. Bienaventurados los que oyen y los que escuchan. Bienaventurados los que van por eso. Porque es de ellos la esperanza. Es de ellos la salvación. Es de ellos la recompensa. Es de ellos las promesas. Son de todos los que hemos atendido a este llamado que Moisés dice, quisiera que no fuese así, pero sé que será así. Así que mis hermanos, con esto, que seamos movidos a celos. Nosotros y los judíos, todos seamos movidos a un celo de, vaya que nuestro Dios tiene piedad de quien se compadece. Que Él es misericordioso con quien quiere, y no hay otro fuera de Él, y nuestras obras nunca nos llevarán más cerca de Él. Solamente una cosa nos puede llevar cerca de Él. ¿Qué es? La fe. Fe para creer a lo que Él ha dicho. Fe para dar los pasos que Él nos ha indicado. Fe para obedecer sus leyes. Así que hoy veámonos como esos siervos de Dios, esos hijos por los cuales Él mantiene su pacto y su juramento. Y glorifiquémonos y sintámonos muy afortunados. Digamos, yo fui un gentil quizás alguna vez, pero hoy soy pueblo del Señor. Quizás alguna vez no era nadie ni era pueblo suyo, pero hoy soy heredad suya. Señor, a la canción, ¿no? Soy tu barro, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy un centímetro, un metro cuadrado de tu terreno que vas a plantar aquí. Planta lo que tú quieras porque yo quiero dar el fruto que tú esperas de mí. Dejemos de dar uvas amargas, que nuestro fruto no sea agrio, falso, porque va y llega el Señor y como a la higuera la maldice por no dar el fruto que tenía que estar dando. Va y el Señor hace esto. No, más bien que el Señor nos mire y se compadezca y vea el fruto que hay en nosotros y limpie para que dé más abundante. Amén. Así que familia, ¿con qué terminamos este ciclo de Parashot de este año? Con una buena noticia, aunque pareciera una mala todo lo que leímos, la buena es que ya ha pasado mucho de todo esto. La buena es que podemos aprender de todo esto. La buena es que no podemos hablar como ellos de, bueno, es que yo no he visto nada de esto, ¿no? Lo que podemos decir es que lo vemos en todos los libros de historia. En todos se cuenta de esto. Ah, sí, pero es que no se encuentra lo del Egipto. Sí, pero sí el resto. El resto, lo que no encuentras, está por descubrirse. Estoy seguro. Tarde que temprano vamos a conocer estas cosas que restan. Pero el resto está, y se habla de miles de años. La pregunta es, ¿por qué no resistimos a creer en el Dios vivo? ¿Por qué no resistimos? Y si hay alguien que nos ha anunciado este evangelio, si hay alguien que nos acompaña en este camino, no le soltemos la mano y aprendamos a caminar más alto cada vez, sabiendo que las promesas están reservadas para el pueblo que tiene fe. Amén.
Así que los esperamos. El próximo Shabbat iniciamos una nueva temporada. Ya en nuestro canal, si no estoy mal, hemos acumulado unas 4 temporadas de cortes de parashá, es decir, esta parashá de hoy y las de cada año las encuentran en un comentario particular, una perspectiva particular, y todas son muy edificantes, todas tienen algo nuevo que enseñarnos, se complementan. Vamos a ver con qué iniciamos el próximo Shabbat, con qué temática transversal en todo. Recordemos que este año estuvimos viendo una que se llama Un Único Testamento. Les invito a que los vean todas, son 54 enseñanzas más o menos. Y entre todas ellas teníamos como propósito encontrar en la Torá una unicidad con el Nuevo Testamento y quitar ese velo de separación que ha creado una paginita que tenemos todos en la Biblia que dice Antiguo y Nuevo Testamento, una hoja de división que no debería estar ahí, porque realmente es un único testamento. Un único testamento que el Señor encomendó desde Abraham y se lo entrega y lo rectifica con cada uno de sus siervos, Moisés, los profetas, el Mesías, Yeshua, los apóstoles, y llegamos nosotros a leerlo y en qué momento se nos volvieron muchos caminos. Entonces tenemos que volver a un único testamento, un pacto que se renueva y se renueva y se renueva, pero es un pacto, un pueblo, un Dios. Finalmente, como dice el apóstol, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, un solo un bautismo y un solo Señor. Esa es la comunión que debemos tener todos. Que tengan todos una excelente semana, un buen resto de Shabbat y que el Señor nos permita vernos en una siguiente ocasión. Shalom para todos.